bienvenidos todos. Mi nombre es Marina Enriqueta Vega Pimentel. Me dicen Ketita, así que con toda la confianza, maestra Ketita o Ketita simplemente. Soy licenciada en Derecho, tengo maestría en Desarrollo Humano y aquí estamos trabajando en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa desde hace casi 14 años. Estamos aquí, este año empezamos con el área de virtual, apoyar. Estoy muy contenta, me gusta mucho y espero que podamos sacar esta materia lo mejor posible. Entonces vamos a iniciar. La materia es Introducción al Estudio del Derecho, una materia muy básica, pero muy importante porque es el inicio de los conocimientos básicos, de las nociones de derecho, el por qué tenemos que conocer y comprender varios conceptos que lógicamente con el transcurso del tiempo de la carrera y a medida que van avanzando en otras asignaturas, todo este bagaje de conocimiento que vamos a ver aquí, pues ya les va quedando para entender otros conceptos y en otras materias poder entender y aplicar. Bueno, vamos a iniciar platicando un poquito acerca de que el derecho es importante en la sociedad desde tiempos antiguos, ya que este conjunto de individuos para interactuar entre sí y llegar a formar una sociedad organizada y armoniosa, tenía que haber una serie de reglas y derechos y obligaciones para tener un balance que ayudara a regular la conducta de estas sociedades. El derecho sigue vigente hasta nuestros días con sus diferentes normas que han ido cambiando a lo largo del tiempo y se seguirán modificando, ya que las sociedades, así como cada individuo, tiene la necesidad de ir evolucionando en su conducta humana de acuerdo al medio en el que vive. El derecho es el estado primordial, pues el Estado es el responsable por el origen del derecho, de las normas jurídicas, a través de un poder legislativo, el cual se lleva a cabo por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y las normas que este poder legislativo pone son obligatorias sin distinción alguna. Las normas que pone el Estado son aplicadas sin el consentimiento de los ciudadanos, siendo estas reglas o disposiciones y toda norma, en caso de ser violada o no cumplida, se impondrá una sanción dependiendo la gravedad de la falta, será puesto el castigo. Dentro del derecho existe el conocido derecho positivo mexicano y como su nombre lo dice, solo es aplicable en las leyes y las normas de nuestro país, así como los beneficios que éste brinde para regular la conducta del individuo en la sociedad, sino que también otro tipo de normas que tienen la misma finalidad, que es la de establecer orden, respeto e integridad en el desenvolvimiento del hombre dentro de su medio. Dentro de la sociedad podemos encontrar los diferentes tipos de normas que son los valores morales, religiosos, de trato social, jurídicos, a través de las cuales se pretende regular la relación entre los individuos. El derecho regula la vida del hombre desde su nacimiento o aún antes de este y se extiende hasta después de su muerte. Por ejemplo, podemos hablar cuando nacemos, nos dan un certificado de nacimiento, nos tienen que registrar en el registro civil, nuestra acta de nacimiento, y luego a cómo vamos yendo todas las cuestiones y papeleos legales en nuestra vida, y morimos y podemos hablar de desde el acta de defunción hasta testamentos, etcétera, ¿no? Muchas cosas, o sea, desde que nacemos hasta que morimos, el derecho nos está rigiendo. Entonces, la actuación de la norma se hace de manera espontánea cuando las personas las cumplen y en forma forzosa cuando la violan, en cuyo caso se ha ideado el proceso como un instrumento por el cual el Estado, a través del órgano jurisdiccional, resuelve los conflictos de intereses entre los asociados. Afirmaba que el derecho es la fuerza que coordina todas las actividades sociales del hombre, que el derecho es la síntesis de todas las incontables energías de la sociedad,
porque todas ellas se destruirían mutuamente y matarían al organismo social si el derecho, como una fuerte soberana, no interviniera armonizando y conciliando. En una síntesis de equilibrio, todas esas corrientes impetuosas de la vida humana, de la vida material y económica, de la vida intelectual, de la vida artística, de la vida moral, de la vida religiosa, etcétera, en todos los aspectos de nuestra vida. Si el derecho desapareciera, la humanidad solo duraría el tiempo necesario para su propia destrucción. Este pensamiento pone de relieve la enorme importancia del derecho como un sistema para evitar la anarquía. Si así, con derecho, con reglas, con leyes, estamos viviendo como estamos viviendo, imagínense si no existiera el derecho, las normas para imponer el orden social. Entonces, es la importancia para poder solucionar conflictos, ayudar a la convivencia, a la coexistencia pacífica, el libre ejercicio de los derechos y en términos generales, armonizar todas las actividades de la colectividad. Entonces vamos a empezar con los conceptos jurídicos fundamentales. La materia se llama Introducción al Estudio del Derecho porque se ven estos temas básicos de forma muy introductoria. Como les repito, ya más adelante ustedes van a poder, dependiendo de la asignatura ir profundizando un poco más. Para empezar, pues, ¿cuál es el concepto de derecho? La palabra derecho proviene del latín dire, directum, que significa dirigir, encaminar. Este concepto va enfocado a educar al hombre en su ámbito social y a estudiar su conducta. En ese sentido, se crearon normas de castigo o sanción que garantizaran una convivencia correcta entre los individuos. El derecho, desde el punto de vista doctrinario, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres en sociedad. Aquí yo les agregaría parte de lo que es este concepto general que tenemos del derecho y que van a encontrar muy comúnmente en la mayoría de los lugares, libros, páginas de internet que busquen, normalmente van a encontrar este concepto un poco ampliado o así de breve. Pero yo le agregaría a este concepto que regula la conducta de los hombres en la sociedad es la conducta externa, no la interna. ¿De qué estamos hablando? Se te juzga por lo que haces, no el motivo por el que lo hiciste. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos sí se juzga el porqué, la intención, cuál es la historia que había detrás, la esposa golpeada y maltratada, que mata a su marido, muchas veces queda libre porque había un porqué, una razón, un motivo. Pero aquí nosotros en México no nos manejamos así. Se te juzga por lo que haces, no importa por qué lo hiciste. Mataste a alguien, eso es lo único que se te va a considerar. Entonces es la conducta externa la que se juzga. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas emanadas del poder soberano del Estado que regulan efectivamente la vida de un pueblo en determinado momento histórico, es decir, en una época determinada, aun en el caso de que haya dejado de estar vigente por haber sido abrogada o derogada. El derecho positivo es el derecho en vigor, el que se practica y se aplica a diario en los casos individuales que se presentan en la sociedad. El derecho vigente rige la conducta humana en un momento determinado y que no ha sido abrogado o derogado. La vigencia deriva siempre de una serie de supuestos, los cuales cambian con las diversas normas jurídicas. La diferencia entre estos es que el derecho positivo es aquel que se cumple por el grupo social y derecho vigente es el conjunto de normas que en una determinada época y lugar el poder público ha considerado como obligatorias. Hay quienes consideran que el derecho positivo es aquel que al Estado le da fuerza obligatoria
en un momento y lugar determinado. Y el derecho vigente es el que tiene fuerza obligatoria en la actualidad. Es decir, el que no ha sido derogado ni abrogado. Y por lo tanto, el derecho vigente es derecho positivo, mientras que el positivo puede o no ser vigente. El derecho natural, ¿qué es el derecho natural? La persona, por naturaleza, es un ser social, tiende a vivir en sociedad. Por necesidad creó las normas para satisfacer de la mejor manera posible los diferentes problemas que se le presentan en su vida diaria. Y es por ello que se interrelaciona con sus semejantes. De aquí es donde desprendemos la naturaleza de la ley, del ser humano mismo y de su convivencia social. Por lo tanto, las normas fijan la conducta del hombre en diferentes ámbitos. Ahora bien, las normas derivan del derecho natural, mismas que tienen su origen en la naturaleza humana y no en la voluntad del legislador. Es representativa de la voluntad social y plasmada en normas positivas. El derecho natural es necesario, es inmutable y es objetivo. No depende de ninguna voluntad, se impone a los hombres por su propia naturaleza y perdura en el tiempo. Las leyes naturales son el derecho natural. Teóricamente es el conjunto de normas que los hombres deducen de la intimidad de su propia conciencia y que estiman como expresión de la justicia en un momento histórico determinado. Aristóteles, el famoso filósofo Aristóteles, destacó el derecho natural como la facultad o sentimiento de lo justo y lo injusto, repuntándolo como una característica esencial y específica del ser humano, que lo distinguía de otras especies naturales. La distinción del derecho con el derecho natural es que el primero es creado de acuerdo con el comportamiento del hombre y sancionado por el Estado. Y el segundo es el derecho que el hombre crea de acuerdo a su conciencia interna, ya que el ser humano es sociable por naturaleza. Este tipo de derecho es más apegado a las normas internas del hombre, es lo que puede o no puede hacer conforme a su pensamiento filosófico y a su moral. Vamos a hablar un poquito de las fuentes del derecho. La palabra fuente deriva del latín fons, que significa lugar donde brota el agua de la tierra. Y aplicando este vocablo al estudio jurídico de la norma, vale hacer la siguiente pregunta: ¿de dónde surge el derecho? Es decir, ¿cuáles son los actos, hechos, procesos, documentos de donde puede surgir de un determinado momento las normas jurídicas, las que en conjunto forman el derecho? Las fuentes del derecho generalmente se clasifican en fuentes reales, formales e históricas, mismas que vamos a ir desglosando ahorita. Las fuentes formales son los procedimientos mediante los cuales se llegó a la creación de la norma jurídica. ¿Cuáles son? Para empezar, bueno, son la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Vamos a empezar a explicar la legislación y el proceso legislativo, que es una de las fuentes formales del derecho, de donde se crea el derecho formal. La legislación es el procedimiento por el cual los órganos del Estado, en este caso el Congreso de la Unión, que se conforma por la Cámara de Diputados y Senadores, crean las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias que integrarán la ley. En nuestro sistema mexicano existen 6 etapas para la creación de una ley. Creo que ya todos la conocemos. Es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. Al hablar del proceso legislativo surge la idea de un procedimiento que ha de seguirse para la creación de las leyes federales o locales, acto que en nuestra Constitución se consigna en los artículos 71, 72. Habla de la iniciativa, que es el derecho de iniciar leyes.
Conforme a este artículo de nuestra Constitución, las iniciativas se presentan por diputados, senadores, por los congresos, por el presidente de la República, las legislaturas de los estados, que en su momento pasan a comisiones primero, y las que presenten los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates. La iniciativa de ley es un proyecto que se presenta al Poder Legislativo para que éste lo estudie, lo analice y en su caso, siguiendo el proceso que señala la Constitución, se convierta en una ley. La Cámara que primero recibe el proyecto de ley se llama Cámara de Origen, que pueden ser las dos, a excepción de las cuestiones económicas y de los dineros, que nada más es la Cámara de Diputados la que puede ser Cámara de Origen en este tipo de temas, ¿no? Los temas económicos. Sigue la discusión, que es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben ser o no aprobadas. Debaten sobre la proposición que se les ha hecho, exponiendo los puntos de vista a favor o en contra, y formulando los puntos de vista que consideran pertinentes para el perfeccionamiento del proyecto. Y revisada por la Cámara de Origen, si se considera prudente, se procede al siguiente paso, que es la aprobación. Aquí en esta etapa de la aprobación, los integrantes de las cámaras, de la Cámara de Origen, dan su autorización a la iniciativa para que ésta se convierta en ley. Una vez aprobada la iniciativa, se envía a la otra cámara, a la cual se denomina cámara revisora, para que esa también la discuta. La aprobación puede ser total o parcial, para que esta también cuando acepten la iniciativa, una vez discutida y analizada, la autorice la Cámara de Origen y se apruebe como una ley. Y la Cámara que revisa se da cuenta cuando la iniciativa de ley tiene observaciones. Por tal motivo, elaborarán la propuesta de reformas o adiciones que se consideren pertinentes y sea discutida nuevamente. La sanción, una vez que la iniciativa de ley ha sido aprobada por las dos cámaras, se debe de enviar al Ejecutivo para que éste ordene su publicación, y es el acto por el cual el presidente de la República manifiesta mediante su firma la aprobación del proyecto de ley que le envían las cámaras. A este hecho se le llama sanción, no porque sea un castigo, simplemente tiene ese nombre para cuando el Ejecutivo la revisa y la autoriza o la detiene. Sin embargo, puede hacerlo, el presidente de la República puede hacer observaciones y en ese caso lo devolverá a la Cámara de Origen con todas las observaciones, donde se vuelve a discutir, y si fuera ya confirmada por las 2/3 partes del número total de los votos de la Cámara de Origen, pasará otra vez a la Cámara Revisora, en la cual se analizarán las observaciones, y si la iniciativa también fuere confirmada por la mayoría, el proyecto se declarará y será enviado al Ejecutivo otra vez para su promulgación. Así, en caso de que las observaciones sean aceptadas, el procedimiento será el mismo para la revisión. A la facultad que tiene el presidente de la República para hacer observaciones o rechazar iniciativas de ley aprobadas por las cámaras se le denomina derecho de veto. El Ejecutivo dispone de un término de 10 días hábiles para ejercer el derecho de veto, pues entiende que si pasado ese término, sin que se devuelva el proyecto de ley a su Cámara de Origen, este ha sido aceptado por el Ejecutivo. Si se da el caso de que en ese término concluyan o se suspendan las sesiones del Congreso, la devolución debe hacerse al primer día hábil que el Congreso reinicie sesiones. La promulgación, una vez que el proyecto de ley ha sido aceptado por el Poder Ejecutivo, se procede a la promulgación, que es la aprobación expresa. ¿Sí? 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 ¿Alguien dijo maestra? ¿Sigo?
Bueno, Sí, seguimos yo, con la... ¿Sí? Eh, estamos en la promulgación. Esto se aceptó. El presidente de la República ordena que se publique y que se ejecute dicha ley. Ya que fue promulgada, este debe ser puesta en conocimiento de la población. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es el medio de comunicación que utilizan las autoridades federales para dar a conocer a la población las resoluciones administrativas, las leyes y otros avisos de importancia general. Respecto a la publicación de las leyes que emiten los estados, estas se realizan por medio de la Gaceta del Gobierno del Estado. La iniciación de la vigencia tiene dos sistemas para que empiece a tener fuerza la ley. Una es el sucesivo, que consiste en que la ley entra en vigor 3 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. En los lugares en los cuales no se publique el Diario Oficial, se dará un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda la mitad de distancia entre el lugar de la publicación y el sitio donde habrá de iniciarse la vigencia. Este sistema está considerado en el artículo 3 del Código Civil Federal y es utilizada en el caso de que la ley no establezca la fecha en que entrará en vigor. Y el otro sistema es el sincrónico. Es cuando la propia ley señala qué día iniciará su vigencia. En este caso, entrará en vigor en todos los lugares de su aplicación en la fecha establecida. Esto lo señala el artículo 4 del Código Civil Federal. Siguiendo con las fuentes formales, también entra la costumbre, que es la regulación de la conducta surgida espontáneamente por un grupo social y de observancia voluntaria. O sea, ese grupo decide qué hacer y qué no hacer. Entonces, sin que ante su infracción quepa la posibilidad de la imposición forzada por la autoridad, salvo que se encuentre incorporada al sistema jurídico nacional. En otras palabras, la costumbre es una práctica implantada en una sociedad y considerada por esta como obligatoria. Es el derecho nacido consuetudinario, por costumbre. Asimismo, la costumbre puede presentar 3 acepciones de acuerdo con su aplicación hacia las normas jurídicas. Primero, con arreglo a derecho. El poder reconoce la costumbre que ésta va acorde con lo establecido en la ley. Un ejemplo sería la celebración del 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo, ya que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo consigna que es día de descanso obligatorio. Es una costumbre que marca la ley. La 2 es en contra del derecho. Aquí la costumbre no tiene trascendencia, pues como lo establece la ley, contra la observancia de una norma no se puede alegar desuso, costumbre o práctica en contrario. Un ejemplo sería el hacer huelga laboral. Por ejemplo, hay un caso muy famoso que fue la huelga de Cananea. El inicio de la huelga de Cananea fue un evento muy fuerte y este acontecimiento no justifica en la actualidad que sea sancionado por la Ley Federal del Trabajo. Y el tercero, que es como la forma supletoria de la ley. En algunas ocasiones la costumbre puede suplir la ley, o mejor dicho, complementarla, lo cual puede ocurrir cuando existe alguna omisión o alguna laguna en la ley, o cuando la misma remite a la costumbre. Un ejemplo sería que el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se consigna que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de ese trabajador también va a ser de los trabajadores que él contrate. Es una forma de hablar de la supletoriedad de la ley. Aquí encontramos otra fuente formal del derecho, que es la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de ciertos tribunales.
La jurisprudencia puede ser de dos tipos: interpretativas, que esta cumple con la función de interpretar la ley, e integradoras, es la de cubrir las lagunas que pudieran existir en las leyes. En el sistema jurídico mexicano, la jurisprudencia está consignada en el artículo 192 de la Ley de Amparo y señala que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas, tratándose de que la decrete el pleno, y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito. Los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, también los tribunales administrativos, del trabajo, las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, o sea, 5 en el mismo sentido. Ahí es cuando se hace la jurisprudencia. ¿Sí? Tienen que hacerse 5 en el mismo sentido, sin ninguna que interrumpa en esas 5, sin ninguna que diga algo en contrario. Entonces, se asienta la jurisprudencia y tiene que ser también aprobada por lo menos por 8 ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que aclaren las contradicciones de tesis de salas y tribunales colegiados. Asimismo, en el artículo 193 de la misma, considera que la jurisprudencia que establezca cada uno de los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad, aquí es por unanimidad de los votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado. La doctrina son los estudios de carácter científico y que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización y con la finalidad de interpretar normas y señalar reglas de su aplicación. En el sistema jurídico mexicano, la doctrina no tiene gran valor jurídico, toda vez que no es obligatoria, ni para los jueces, ni para los magistrados, no tienen por qué apegarse a lo que la doctrina señala, aunque sirve para documentarse y ampliar la cultura jurídica de los estudiosos del campo del derecho. Hablar un poco sobre los principios generales del derecho, que también se consideran fuentes. Los principios son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, elaborados o seleccionados por la ciencia del derecho, de tal manera que el juez y magistrado pueda dar solución que el mismo legislador hubiera pronunciado, si hubiera estado presente o habría establecido si hubiera previsto el caso, siendo condición de los aludidos principios que no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales. Lógicamente, no puede estar contradiciendo una ley, un principio, y además tampoco puede estar en contradicción con un conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisiones han de llenar. El Código Civil del Distrito Federal
establece de manera general, como fuente formal del derecho y con carácter supletorio, que las controversias jurídicas del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley, se resolverá conforme a los principios generales del derecho. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo señala lo siguiente: a falta de disposición expresa en la Constitución, en esa ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo sexto, se tomarán en consideración las disposiciones que regulen casos semejantes. Los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social, que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Otro ejemplo del principio general del derecho será el de, es un término No, latino cuando que yo se quiero hablar llama más. ignorantia legis non excusat, que quiere decir la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Eso ya creo que lo hemos escuchado, ¿no? Todos. El que no se, digas que no sabes algo que esté en una ley, no te va a dejar, no te va a marcar como inocente y te va a dejar en libertad. Tú no puedes decir, yo no sabía que robar era un delito. Pues ni modo, no lo sabías, pero es un delito y vas al bote, ¿no? Un ejemplo. Hay muchos. En cuestiones de tránsito nos pasa mucho, ¿no? Que, yo no sabía que se podía o no se podía hacer esto. Pues con la pena no sabías, pero esto es una infracción y te tengo que multar, ¿no? Infraccionar. Bueno, seguimos con las fuentes históricas. Hace calor aquí. Se consideran fuentes históricas todos los documentos antiguos que contienen disposiciones jurídicas que en algún caso nos sirven como inspiración, modelo o simple guía eh, para que el legislador pueda crear nuevas normas. ¿Cuáles son estas fuentes? ¿Cuáles son estos documentos? Pues la Biblia es uno de ellos. La Biblia creó hace cuántos miles de años códigos, como son los 10 mandamientos, por ejemplo, y de ahí se considera estos mandamientos, este código de conducta, de lo que debes y no debes de hacer. Por eso se considera la Biblia como una fuente histórica, un documento histórico. También las leyes de las Indias, el Código de Hammurabi, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, etcétera. Hay muchos documentos antiguos que ayudaron a crear las leyes que hoy tenemos. También un ejemplo de estas fuentes históricas se puede señalar la Revolución Mexicana, que en uno de sus tantos objetivos fue el amparar la tenencia de la tierra a los campesinos, y de acuerdo a estos antecedentes fue como se decretó la ley agraria. Para aclarar un poquito sobre el código de Hammurabi, que no quede nada más como, el documento Hammurabi, ¿qué es eso? Es una recopilación de las leyes más primitivas y antiguas que se tiene constancia. Se trata de un documento cuya antigüedad se remonta al año 1750 a.C. Y en la actualidad se mantiene en muy buen estado de conservación en el Museo del Louvre, no sé cómo se pronuncia bien, en el Museo del Louvre o Louvre de París. Se trata de un conjunto de normas jurídicas, preceptos establecidos en la ley que fueron establecidos ahí mismo por el rey. Este documento de la antigua Mesopotamia delimita la conducta de las personas en la sociedad y establece el funcionamiento judicial y las jerarquizaciones sociales pertinentes. Es muy interesante conocer todo lo que trae este código de Hammurabi. Cuando tengan oportunidad, denle una leída. Lo encuentran en internet. Las fuentes reales son los sucesos o acontecimientos, situaciones que se dan en un grupo social y que en un momento dado pueden determinar el contenido de la norma jurídica, ya que el derecho
debe ajustarse a la realidad del pueblo donde surge. No son las mismas leyes en Afganistán o en Egipto que en México. De tal manera que se debe adecuar a la realidad social, a la situación económica y cultural de un pueblo, de manera que su existencia resulte útil y realmente aplicable. Así, por ejemplo, el contenido del derecho del trabajo mexicano estuvo determinado en gran medida por los conflictos de los trabajadores en la etapa de la Guerra de Independencia, la etapa de la Reforma y la de la Revolución Mexicana. Estas circunstancias podrían considerarse como la fuente real del derecho laboral. Como se ve en esta explicación, el derecho surgió por medio de esta fuente real. Dicho de otro modo, nació a consecuencia de los acontecimientos o vivencias de los humanos en sociedad. Vamos a hablar un poco de las normas jurídicas. Las normas jurídicas son reglas de conducta expedidas por el poder público para regular la pacífica convivencia de los seres humanos, integrantes de una sociedad y cuya observancia no está sujeta a la aceptación o no por parte del destinatario, ya que si éste no cumple, puede verse forzado a cumplirlas por medio de la coacción, haciendo uso de la fuerza que tiene el Estado. O sea, no se trata de que quieras o no quieras, aceptes o no aceptes una ley, es obligatoria. La aplicación de una sanción por el Código Penal de determinada entidad si una persona mata a otro ser humano. Ahí no es de que si quiero o no quiero, ¿no? Se paga la consecuencia, se cumple con la consecuencia del delito. ¿Cuáles son las características de las normas? Las vamos a ver en general. Una de ellas es la unilateralidad, que consiste en que las normas no prevén la existencia de un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en esa norma al destinatario. Es decir, confieren facultades o imponen obligaciones. Por ejemplo, un poder notarial, un convenio, un contrato, etcétera. Otra característica es la bilateralidad. Estas normas contemplan la existencia de un derecho que es desprendido de una obligación o viceversa, y por lo tanto, la de un sujeto autorizado para exigir el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, un contrato de compraventa, el vendedor tiene la obligación, por ejemplo, en un contrato de compraventa, de entregar el bien y el comprador de pagarle. Si el vendedor recibe el dinero, el comprador tiene la obligación de exigirle que le entregue el bien. Se trata de la bilateralidad de las dos partes. La interioridad es el actuar del individuo que lleva toda la intención para cumplir una determinada norma, es decir, sin que le importe el resultado material de la conducta. La persona actúa con su propia conciencia de lo que él considera bueno o malo. Actúa de acuerdo con su propia conciencia. Un ejemplo de esta norma es contraer matrimonio 2 veces con distintas personas. No se divorció y no le importó volver a casarse, ya que según su criterio es bueno haberlo hecho, pero esto es un impedimento que consigna el Código Civil. Si ya estás casado, se supone que no te puedes volver a casar. Tienes primero que divorciarte. La exterioridad era lo que les decía al principio. Las normas no atienden la intención del sujeto, sino que enfocan el resultado material de la conducta. Se fijan en lo que hiciste, no en por qué lo hiciste. Por ejemplo, si una persona mata a otra que se encuentra enfermo, terminal, sufriendo con cáncer, etcétera, y por misericordia consideró matarlo, de cualquier forma esto se considera homicidio. Así haya sido por la mejor de las intenciones de ya no seguir viendo a esa persona. Lo mató porque estaba sufriendo, por ayudarlo,
compadeció, es homicidio para nosotros en nuestro sistema. Igual, cuántos accidentes, y de todas formas la gente paga la sanción correspondiente. Muchas veces no son por culpa directa, no fue la intención dolosa, pero igual el hecho se hizo de esa manera y es lo que se va a juzgar. Es el acto que es castigado con una sanción por el Estado, por el poder del Estado. La incoercibilidad es la aplicación de una norma que no es exigida por el Estado. No puede ser impuesta por la fuerza o la coacción. Estoy hablando de las normas en general, ahorita las vamos a delimitar. Por ejemplo, si una persona muy allegada a la religión decide no ir a misa, pues nadie puede obligarla y tampoco va a tener una consecuencia, no lo van a meter a la cárcel ni lo van a infraccionar por no ir a misa. Hablando de las normas en general, no de las normas jurídicas. La coercibilidad es otra característica. Ahí sí consiste en el cumplimiento que va a ser exigido al individuo aún en contra de su voluntad e incluso con el uso de la fuerza. Por ejemplo, si el padre niega dar alimento a sus hijos menores de edad, lo cual es una obligación, la norma jurídica lo sanciona y lo ordena cumplir con esa obligación. Y ha llegado a tal manera que los padres se resisten a dar la pensión alimenticia, que ahora ya eso es hasta sanción penal. Pueden ir a dar a la cárcel por no cumplir con la pensión alimenticia de los hijos. Entonces es la coercibilidad, que significa a fuerzas. La autonomía. Estas son normas creadas por la conciencia misma del individuo, que habrá de obedecerlas con el fin de regular su propia conducta. Por ejemplo, bañarse, todos los días ir al trabajo, etcétera. Yo decido qué hacer. Y la heteronomía son las reglas que enfrenta una persona, provienen del medio externo, es decir, son creadas por entidades distintas al destinatario de la norma. Por ejemplo, las reglas que se aplican en el tránsito de vehículos en una ciudad, que fueron creadas por personas ajenas a quien usualmente conduce su automóvil. Entonces, muchas veces la persona que crea las leyes, pues no es la más indicada porque desconoce muchas cosas. Comentan, ¿no? De los que han hecho la cuestión, en las cuestiones agrarias, los que hacen las leyes, las políticas, ¿no? En la Ciudad de México, que jamás han estado en un campo y en un ejido, que no conocen realmente. Nos dice que las normas éticas del abogado, cuáles de estas se aplican para el desarrollo profesional y ético y personal, que un estudioso en el campo del derecho debería emplear para su perfeccionamiento cultural y moral. Entre las normas éticas, diálogo del abogado, escrito por Echeverry, se apellida. Eduardo tiene otro apellido francés, es Echeverry. Dice, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. 2, piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 3, trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. 4, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que te encuentres en conflicto, el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Dicen por ahí que no siempre lo legal es lo justo. 5, sé leal, leal con tu cliente al que no puedes abandonar, aun cuando él sea desleal contigo. 6, tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. 7, ten paciencia, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. 7, ten fe,
Ten fe en el derecho como en el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Noveno, olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor, llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Y décimo, ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado. Lo que se puede apreciar en estas normas va enfocado a la moral interna, que en el progreso de la experiencia de la abogacía se debe adquirir, como lo es guardar prudencia, tener abnegación, ser paciente, virtuoso, confianza en sí mismo, etcétera, ¿no? Obrar con honestidad, con buena fe, porque el abogado afronta constantemente el peso de la injusticia al defender a sus clientes. Bueno, y ahora entramos en los tipos de normas que se clasifican. Ahorita les hablé de las características en general de todas las normas. En los tipos de normas vamos a ver la clasificación que son morales, religiosas, sociales y jurídicas. Las normas morales son las reglas de conducta que provienen de nuestro interior, ya sea del bien y del mal, que por lo tanto únicamente nuestra conciencia será la que nos exija su cumplimiento. Las normas religiosas, por ejemplo, pues ir a misa los domingos o cada quien al culto de la religión que profese, etcétera. Las normas sociales son reglas de comportamiento que nos impone un grupo social al que pertenecemos como requisito para ser bien recibido en el entorno, aceptado, que no nos ataquen, que traería como consecuencia el menosprecio del grupo. Por ejemplo, podemos hablar de las cuestiones de asistir a un funeral, el vestido de rojo y comportarnos como si estuviéramos en una fiesta. Esa sería un ejemplo, ¿no? De lo que es una norma social. Pero tampoco pasa nada en una consecuencia jurídica, simplemente es una consecuencia de tipo social. Nos van a criticar, nos van a señalar, va a haber cierto rechazo a nuestro comportamiento. Pero las normas jurídicas son las reglas de conducta expedidas por el poder público para regular la pacífica convivencia de los seres humanos, integrantes de una sociedad y cuya observancia no está sujeta a la aceptación o no por parte del destinatario, ya que si éste no cumple, puede verse forzado a cumplirlas por medio de la coacción, o sea, haciendo uso de la fuerza que tiene el Estado. Ejemplo, la aplicación de una sanción por el Código Penal de determinada entidad si una persona mata a otro ser humano. El supuesto es uno de los elementos integrantes del precepto de derecho. Es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. Las consecuencias de la norma son el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y obligaciones, el hacer o no hacer determinadas conductas. El hecho jurídico, el Código Civil del Estado de México define el hecho jurídico como el acontecimiento natural o humano, voluntario o involuntario, para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes jurídicos o situaciones jurídicas concretas. Para los efectos de este ordenamiento se entiende que los hechos jurídicos realizados sin la participación o sin la acción del hombre son los fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho. Los hechos jurídicos efectuados con la participación del hombre se denominan biológicos y son los relacionados con este en su nacimiento, vida, capacidad, muerte. Los hechos jurídicos realizados con la acción del hombre son voluntarios, involuntarios y contra la voluntad. En sí, el hecho jurídico es todo acontecimiento natural o del hombre, voluntario o involuntario, lícito o ilícito, que produce consecuencias de derecho, pero sin la intención de producirlas. Los acontecimientos provenientes del hombre, como de la naturaleza,
producen consecuencias de derecho, pero no existe la intención de producirlas. Así, en el ejemplo del delito de homicidio, existió la voluntad de privar de la vida a una persona, pero el homicida no tuvo la intención de producir las consecuencias previstas en la norma. Esto es, que va a recibir la sanción correspondiente. ¿Cómo se clasifican los hechos jurídicos? Se clasifican hechos jurídicos que se realizan sin la participación del ser humano, como fenómenos naturales, los cuales producen consecuencias de derecho, por ejemplo, una inundación que trae consecuencias jurídicas, como son daño en los bienes inmuebles o una parcela al perderse la cosecha. Hechos jurídicos realizados con la participación del hombre. Son los hechos biológicos relacionados con el ser humano que originan consecuencias de derecho, como el nacimiento, la vida o la muerte. Los hechos jurídicos realizados con la acción del hombre son voluntarios, que pueden ser lícitos o ilícitos. Un ejemplo de un hecho jurídico derivado del hombre y que es lícito se observa cuando una persona cumple la mayoría de edad, la cual tiene como consecuencia jurídica la adquisición de su capacidad de ejercicio. Esto es, ahora podrá cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos por sí misma. Los involuntarios que producen consecuencias de derecho. Un ejemplo de acontecimiento derivado del hombre de tipo involuntario y que produce consecuencias de derecho, pero sin intención de producirlas. Se presenta cuando, por ejemplo, una persona conduce un vehículo con exceso de velocidad y de repente le fallan los frenos, no puede controlar el vehículo y como consecuencia atropella a personas provocándoles lesiones. En tanto, no existió la voluntad de lesionar a esas personas, pero fue un acto involuntario que produjo consecuencias de derecho, pero pues también carente de intención de producirlas. Y los actos jurídicos, que el Código Civil del Estado de México define el acto jurídico como toda declaración o manifestación de voluntad hecha con el objeto de producir consecuencias de derecho. Ahora bien, el acto jurídico es la manifestación de la voluntad de una o más personas con la intención de producir consecuencias de derecho. Esto es, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones reconocidas por el ordenamiento jurídico. Las consecuencias del acto jurídico son las que adquieren, se adquieren derechos y contraen o imponen obligaciones, como los ejemplos, por ejemplo, eh, la clasificación de los actos jurídicos. La clasificación de los actos jurídicos se clasifican en unilaterales y bilaterales. Obedece a que proceden de la declaración de la voluntad de una, de dos o más partes. Mortis causa. Producen efectos después de que muere el actor, por ejemplo, un testamento. El intervivos producen los efectos de la vida de quien los realiza, por ejemplo, un delito. Solemnes, requieren de una forma especial para que la ley les reconozca validez, por ejemplo, el matrimonio. No solemnes, no requieren de una forma preestablecida o especial, por ejemplo, el concubinato. Lícitos son los que al efectuarse o que al realizar la conducta no lesionan ninguna norma jurídica. Por ejemplo, cumplir con el pago de la tenencia vehicular. Ilícitos son los que violan una norma jurídica. Por ejemplo, no cumplir con la entrega de un bien inmueble que vendimos. ¿Cuáles son los elementos de la existencia de los actos jurídicos? Para la existencia del acto jurídico se requiere consentimiento. Implica la voluntad de una o varias personas para realizar el acto jurídico. Objeto. Debe ser física y jurídicamente posible. Se debe distinguir entre el objeto directo y el objeto indirecto. El primero consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. El segundo, es decir, el objeto indirecto, recae en la cosa que el obligado debe dar o el hecho que debe hacer o no hacer. Y tres, la solemnidad, en los casos que así lo disponga la ley. Es la forma señalada por la ley para expresar la voluntad para que el acto exista. No a todos los actos jurídicos se les exige este elemento, pero sí existen algunos como el matrimonio o el testamento en los que la voluntad debe expresarse como lo indica la ley para que el acto exista.
¿Cuáles son los requisitos de validez de los actos jurídicos? Para que un acto jurídico sea válido se requiere capacidad. Se divide en capacidad de goce y de ejercicio. La primera es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La segunda, la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones conferidos en la ley. La capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años de edad. Por lo tanto, solo las personas capaces pueden celebrar actos jurídicos, es decir, se requiere mayoría de edad y no estar en estado de interdicción. 2. Ausencia de vicios en el consentimiento. Requiere que dicha voluntad no se encuentre viciada. Hay vicios en la voluntad cuando ésta se manifiesta por violencia, error, dolo, mala fe o lesión, tal como se definen a continuación. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o moral, con amenaza de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes y parientes colaterales dentro del segundo grado y por afinidad en el primer grado. El error es toda falsa apreciación o opinión de la realidad. Tradicionalmente se ha clasificado el error en error de hecho y error de derecho. El error de hecho consiste en la equivocación que recae sobre aquellas condiciones que dieron motivo para celebrar el acto. El error de derecho consiste en la equivocación respecto a la existencia, alcance o interpretación de una norma de interés privado. El dolo es cualquier sugestión, maquinación o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguno de los contratantes. La mala fe es la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido, en perjuicio del otro contratante. Se dice que la mala fe es pasiva, pues implica una inactividad por parte de quien obtiene un provecho. La lesión en un sentido amplio es el prejuicio que un contrato conmutativo experimenta una parte que recibe una prestación muy inferior a la que ella a su vez proporciona a la otra parte. O sea, en una parte gana mucho y la otra está perjudicada puede salir. Que el objeto, motivo o fin sea lícito debe de ser física y jurídicamente posible. Se debe distinguir entre objeto directo y objeto indirecto. El primero consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. El segundo, es decir, el objeto indirecto, recae en la cosa que el obligado debe dar o el hecho que debe hacer o no hacer. Y la solemnidad otra vez aparece aquí, que es la forma señalada por la ley para expresar la voluntad para que el acto exista. La inexistencia y nulidad de los actos jurídicos. Es inexistente el acto jurídico cuando no contiene una declaración de voluntad por falta de objeto que pueda ser materia de él o de la solemnidad requerida por la ley. No producirá efecto legal alguno, ni es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción. Puede invocarse por todo interesado cuando faltan los elementos de existencia, que es el consentimiento, el objeto y la solemnidad. El acto jurídico es inexistente para el derecho, lo que equivale a la nada jurídica. No es susceptible de hacerlo valer por confirmación ni por prescripción. Su inexistencia puede invocarse por todo interesado. Es como si alguien quisiera venir a vendernos la luna. Pues claro que no. ¿Dónde está, no? ¿A qué horas me la entregas? ¿Cómo me la entregas? La nulidad, existe nulidad del acto jurídico cuando a pesar de que se haya celebrado observando todos los elementos de existencia, presenta algún vicio de origen en alguno de esos elementos, lo que le priva de validez, aunque haya nacido a la vida jurídica. La nulidad se traduce en una sanción que la propia ley establece como consecuencia del abuso de las personas de crear actos jurídicos que la contrarían, impidiéndoles la posibilidad de generar las consecuencias de derecho deseadas o destruir las nacidas. La ilicitud, la ilegalidad en los actos jurídicos
en ocasiones será sancionada con una nulidad relativa o absoluta, según lo disponga la ley en cada caso. La nulidad se divide en dos, que es la nulidad absoluta, que por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando el juez se pronuncie por la nulidad. La causa de la nulidad absoluta es por violación a las normas del orden público. De ella puede prevalerse cualquier interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción, por ejemplo, el matrimonio. Como decíamos, se hace un acto de nulidad absoluta cuando, por ejemplo, primos hermanos contraigan nupcias, pero puede transcurrir el tiempo que sea y nunca tendrá validez el matrimonio, aunque algunas de las partes confirmen el acto, pero cualquiera de los cónyuges podrá pedir la nulidad del acto ante un juez de lo familiar para invalidarlo. Así la nulidad absoluta puede producir provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando el juez decrete la nulidad. Y la segunda, que es la nulidad relativa, que cuando el acto jurídico es susceptible de confirmación o prescripción, siempre permite que el acto produzca sus efectos, mientras no sea declarado nulo. La falta de forma, el error, el dolo, la violencia, la lesión, la incapacidad, produce la nulidad relativa del acto. Por ejemplo, cuando prestamos dinero y nos garantizan el adeudo por medio de un pagaré a saldar en 6 meses y el pago no se realiza en este plazo y dejamos pasar 3 años, término en que prescribe un pagaré, no podremos cobrar el adeudo, ya que prescribió el tiempo establecido para poder cobrarlo. La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad solo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, sea perjudicado por la lesión o es el incapaz. La nulidad relativa siempre produce efectos provisionalmente y puede convalidarse tal acto. Y bueno, hasta aquí cerramos esta unidad. Si quieren comentar algo, preguntar, creo que a pesar de ser introductorio, es mucha la información y información, muchas cosas con las que a lo mejor no están todavía familiarizados. Si quieren comentar algo, de igual manera, si gustan, pues a través de sus actividades, subir su primera unidad, que es esta, empezar a realizar las actividades, empezar a leer, empezar a hacer preguntas a través de la plataforma o del correo, como ustedes gusten, estar en contacto y estar aclarando dudas. Servicio ante un abogado para escriturar un terreno, un ejemplo, ¿no? Y el abogado siempre da largas y no cumple con el tiempo establecido. Ahí se puede ejecutar lo que es una nulidad. Claro que sí. Sí, si hay cualquiera de los elementos, si falta alguno de los elementos de existencia, por ejemplo, cualquiera que faltara en esos actos, que es el consentimiento, por ejemplo, o el objeto, o la solemnidad, la capacidad, que no haya vicios, o sea, cualquiera de esos que él falte, que a ese tipo de los elementos, claro que se puede declarar la nulidad. Tiene que haber ausencia de vicios en el consejo. Cualquiera que se presente, se puede solicitar la nulidad. Okay. Sí. Muchísimas Y por eso, gracias. de nada, por eso están bien especificados los elementos que hacen válido a un contrato. Ok. Cualquiera de ellos que aparezca ahí, con el que no se cumpla, se puede pedir la nulidad. Perfecto. Uh-huh. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más por ahí que quieran comentar, preguntar? Yo, maestra, es de la unidad el primer trabajo. Sí. Dice que desarrollemos los temas de la unidad. Bueno, yo entendí que son los que vienen en la parte donde dice temas. Son Sí, todos esos exacto. conceptos. Exacto, los que estuve hablando esta noche, sí. Ah, Son ok. todos, hay que Bueno, desarrollarlos. perfecto, gracias. Sí. ¿Algo más? Y con toda la confianza,
por la plataforma, estarme mandando mensajes, dudas, igual mi correo, creo que no sé si mi correo está en la plataforma, es marinavegapimentel@gmail.com. Si directamente quieren contactarme, Marina Vega Pimentel, todo minúscula, todo pegado, @gmail.com. Igual por WhatsApp, o sea, de la manera que ustedes se sientan más a gusto comunicando, queriendo hacer preguntas, queriendo hacer aclaraciones, si no entienden algo de la temática del programa, con mucho gusto lo pueden hacer. O sea, el tiempo que está estipulado para la materia es el tiempo para entregar las actividades. Tienen un mes a partir de esta semana pasada, ¿no? La carga que le dio usted, maestra, de asignatura, por ejemplo, esta materia se acaba, iniciamos el 8, se acaba creo que el 7 de noviembre, no recuerdo cuándo. Después de que, ahí viene el calendario, toda la semana. Después, el último día, tienen una semana después para regularizarse en caso de que no hayan cumplido todas las actividades. Después de esta semana del calendario, ya no pueden. Se pierde todo ya. O sea, ya tendrían que recursarlas. No sé si me explique. En dado caso de que no les alcance una calificación aprobatoria. Buenas noches, maestra. Soy Ricardo Ruela. Hola, Ricardo. Oiga, maestra, según las leyes mexicanas, ¿cuál es bueno, a lo mejor sale un poquito, pero tocó ahorita ahí el tema. Según la ley mexicana, ¿cuánto se considera que tú puedes, en cuestión de los intereses en el pagaré, para no caer en usura? Fíjate que no recuerdo. No recuerdo el tiempo, no lo recuerdo. Pero sí hay un porcentaje, sí, ¿verdad? Que no puedes sobrepasar porque tú mismo puedes caer en un delito. Sí, Sí. en cuanto a Creo los que es intereses. Ajá, creo que es el 6. En cuanto a, sí, perdón. Me estabas hablando del tiempo. Ajá, yo también pensé. Sí, no, sí, exactamente, creo, sí, el 6, Jaciel, ¿verdad? Sí. El 6%. Desgraciadamente, juegan con nuestras necesidades. Pero sí hay un porcentaje legal que no se pueden exceder, pero pues desgraciadamente también si tú firmas algo estando de acuerdo, pues es muy complicado, porque tú lo firmaste, o sea, tú aceptaste, y aunque sí, puedes ir y pelear esa situación, eh, pues es muy incongruente, ¿no? Firmar un pagaré en el que estamos aceptando un 9, un 12%, y después hacer un juicio y demandar a la persona que nos prestó cuando le firmamos el pagaré cuando estuvimos de acuerdo, ¿no? Así. Pero sí, generalmente así, tristemente sí es. Gracias, maestra. De nada. Por ejemplo, los temas. Voy a compartir la pantalla que tiene aquí. Solamente van a realizar los conceptos en formato Word, definición de derecho, perdón. Van a definir todos los conceptos, los van a buscar, los van a investigar, los van a definir. Exacto. En formato Word, de donde ustedes quieran, o creo que ahí viene también de dónde lo pueden sacar. Es una presentación formal que lleve el logotipo, el nombre de la materia, su nombre, mi nombre, qué actividad es, la fecha, lo que siempre. Esta es otra asignatura, más adelante la van a llevar. Supongamos que ustedes les dejan actividades. La unidad 1. Aquí están las actividades A, B y C. Entonces, supongamos que en la actividad A, la voy a abrir. La actividad A son contestar unas preguntas. Las preguntas las van a sacar de un libro, creo que es de Rafael Rugino Villegas. Para entonces se vienen a la bibliografía, se regresan y en la bibliografía general suben. En la bibliografía, aquí está, le dan aquí. Aquí aparece en PDF el libro para que lo descarguen, no sé si se lo pueden ver. Sí. Le dan aquí y ya lo descargan automáticamente. Muchas veces algunos profesores que dejan una actividad y ya te suben las páginas exactas de la página 37 que a la 40, donde puedes sacar esa actividad, pero es abierto, ustedes lo pueden buscar de otros autores donde ustedes quieran, pero generalmente para hacerlo más fácil para ustedes, lo hacemos así.
No sé si quedó alguna duda. Está muy fácil, la verdad, solo falta que le hagan las tareas. Es cuestión de que empiecen. Sí. Ya empezando y sobre la marcha van aclarando dudas y van agarrando el hilo y ya nadie los va a detener. Exacto, maestra. Pues estamos en contacto, ¿eh? Recuerden también sus órdenes por cualquiera de los medios y empiecen ya. Un ratito, dedíquenle todos los días para que se organicen y no lo dejen a última hora. Es más difícil hacer las cosas de última hora que un poquito todos los días. El mejor consejo que les puedo dar en esta situación.